Hay momentos en los que tu mente no grita, pero tampoco te deja respirar. Estás ahí, en medio del día o de la noche, y algo dentro de ti no se apaga, como un zumbido sutil que no cesa. No sabes bien que lo activa, pero está ahí. Un pensamiento que vuelve, una duda que insiste, una sensación de que algo no está bien, aunque todo afuera parezca estar en orden. Y es entonces cuando te das cuenta. No necesitas más información, necesitas silencio. No necesitas más fuerza, necesitas claridad. Porque la mente, cuando está intoxicada, no crea caos, lo recicla. Repite los mismos patrones una y otra vez, como si fueran verdad, pero no lo son. Son solo fragmentos no resueltos. Palabras que no dijiste, culpas que no soltaste, sueños que aún no sabes si son tuyos o heredados. Y así, el vaso de tu mente, ese que debería ayudarte a ver con nitidez, se va ensuciando poco a poco, distorsionando todo lo que miras, hasta que llega un momento en que no distingues si el problema está fuera o dentro. Brian Tracy lo afirma con contundencia: tus pensamientos dominantes determinan tu realidad. No es una frase bonita, es una ley mental, y si no la reconoces, ella seguirá actuando en automático, porque tu mente, cuando no la diriges, no se detiene, solo se repite. Y cuanto más la repites, más te crees que lo que piensas es quien eres, pero no lo eres. No del todo. Hay algo más profundo en ti que sigue intacto, solo está cubierto de ruido. Y aquí nace la confusión espiritual, al creer que desintoxicar la mente es huir del mundo en aislarse, apagarlo todo. Pero no se trata de escapar, se trata de depurar sin desconectarte, de sanar sin desaparecer, de aprender a filtrar lo que ya no te sirve, sin dejar de estar presente para lo que sí, porque el deseo real que vive en ti no es tener una vida sin problemas, es poder pensar con claridad incluso en medio del caos, es que tu ambición no te quite la calma, es que tu propósito no te aleje de ti. Hoy vamos a limpiar el cristal, no para que todo sea perfecto, sino para que puedas ver con tus propios ojos, con tu propia conciencia, con esa parte de ti que ya está lista para volver, porque a veces la mente solo necesita un gesto de verdad para empezar a recordar su lugar. A veces parece que estás en silencio, que todo está tranquilo a tu alrededor, pero dentro algo sigue encendido, como si tu mente no supiera apagar la luz. No estás trabajando, no estás hablando con nadie, no estás resolviendo nada, pero sigues pensando, pensando, sin darte cuenta, pensando lo mismo de siempre, pensamientos antiguos, viejos, conocidos, que se disfrazan de actualidad, pero no son nuevos, son residuos, fragmentos mentales no digeridos, que quedaron atrapados en el fondo de tu conciencia, y como las pestañas abiertas en un navegador, siguen ahí, consumiendo memoria, energía, atención. No es casual que te sientas agotado sin haber hecho nada físico, que sientas la mente pesada, incluso después de dormir, que vivas en estado de alerta aunque no haya peligro real. Es ese fondo mental, ese ruido residual que nunca limpiaste, el que te mantiene así. No necesitas más descanso, necesitas más espacio. Espacio interior, un lugar dentro de ti donde nada esté pendiente, donde no haya que pensar tanto, donde simplemente puedas estar, pero la mente no se calma sola. No basta con esperar a que los pensamientos desaparezcan, porque si no haces limpieza consciente, tu mente seguirá repitiendo los mismos patrones una y otra vez, no porque seas débil, ni porque no sepas cómo cambiar, sino porque tu cerebro cree que pensar es resolver. Y por eso sigue activando pensamientos que ya no sirven, solo porque aún no han sido cuestionados. Hay algo que la neurociencia ha descubierto y que Brian Tracy, de forma intuitiva, ya había señalado hace años. Tu mente no observa la realidad de forma neutra. Tu sistema de activación reticular, una especie de filtro mental, selecciona lo que vas a notar en el mundo según lo que más repites por dentro. Si te repites, no soy suficiente, verás pruebas de ello en todo lo que te pasa. Si crees que algo malo puede ocurrir, cualquier pequeño detalle activará tu miedo. No estás viendo el mundo tal como es. Estás viendo lo que tu mente ha sido entrenada para encontrar, y eso duele, porque una parte de ti sabe que no todo es tan oscuro. Pero hay una capa de pensamiento que lo oscurece todo antes de que puedas tocarlo. Una ansiedad de fondo, una tensión que no sabes de dónde viene, pero que te acompaña incluso
en los días tranquilos. Vivir así no es vivir, es sobrevivir a un ruido que tú no creaste, pero que quizás ya es hora de empezar a limpiar. Porque no estás cansado del mundo, estás intoxicado por tu diálogo interno. Y ese diálogo no eres tú, es una herencia mental que puedes empezar a transformar. No de golpe, no con frases vacías, sino con conciencia, con respiración, con ese momento en el que eliges interrumpir el pensamiento de siempre y crear uno nuevo, uno que te devuelva a ti. Hay una contradicción que pocos notan, pero que en silencio va desgastando el alma en desear paz mientras se sostiene el desorden, desear claridad mientras se sigue diciendo sí a todo lo que perturba, querer sentirse en calma sin revisar a qué se está entregando el tiempo, la energía, la atención, y en esa contradicción se nos va la vida, porque nadie nos enseñó que la paz no es algo que llega, es algo que se construye, y como todo lo que se construye, requiere decidir qué entra y qué no. Brian Tracy lo dice con una precisión que incomoda, pero revela: la falta de claridad es la causa principal de la falta de éxito y paz interior. No es que no quieras avanzar, es que hay demasiadas cosas abiertas dentro de ti, demasiadas decisiones no tomadas, demasiadas rutinas que ya no se alinean contigo, y lo más duro, han demasiadas tolerancias silenciosas. Pequeñas cosas que soportas, aunque sabes que te drenan. Personas que te exigen más de lo que estás dispuesto a dar. Actividades que haces por inercia, pero que ya no nutren tu propósito. Muchas veces no es que falte motivación. Lo que sobra es desorden. Un desorden invisible, emocional, que se camufla entre las urgencias diarias y que poco a poco te aleja de ti. Porque cuanto más te adaptas a lo que no eliges, más difícil se vuelve recordar quién eras antes de complacer tanto. La paz no es un premio que llega después de meditar 10 minutos al día. No es una recompensa por hacer todo bien. La paz es un efecto secundario de elegir bien, de priorizar lo que te acerca a tu centro, de renunciar con firmeza a lo que no se siente verdadero aunque parezca necesario. Y si miras con honestidad, verás que hay cosas que no son grandes, pero te consumen, rutinas que parecen inofensivas, pero se llevan tu foco, conversaciones que aceptas para no incomodar, pero que te alejan de tu verdad, acciones automáticas que parecen inevitables, pero que están manteniendo la confusión que dices querer resolver. Haz una pausa mental y observa con honestidad que estás tolerando que ya no cabe en tu nueva versión. ¿Qué pequeños drenajes están robándote presencia sin que lo notes? No se trata de culpas, se trata de conciencia, porque a veces el mayor acto de amor hacia uno mismo es simplemente decir basta, no desde el rechazo, sino desde la claridad. La paz no necesita que todo esté perfecto, solo necesita que tú dejes de sostener lo que ya no resuena con tu verdad. Hay una inquietud moderna que se disfraza de conexión, una ansiedad silenciosa que se esconde tras cada pantalla encendida, cada notificación que vibra, cada dedo que se desliza casi sin conciencia. Lo que parece inofensivo, lo que parece normal, está reconfigurando tu sistema nervioso sin que te des cuenta. Y no es exageración, es biología, es hábito, es adicción al estímulo. Y ese estímulo constante tiene un precio en tu capacidad de estar en paz. La dopamina es un mensajero natural, una chispa química que debería moverte hacia lo que importa. Pero cuando se dispara sin dirección, cuando todo es recompensa rápida, distracción inmediata, gratificación superficial, esa chispa deja de guiarte y empieza a dispersarte. Tu mente entra en un ciclo de estímulo-respuesta. Estímulo-respuesta, sin pausas reales, sin espacio para escuchar lo que sientes, sin silencio para pensar con claridad. Cada vez que pasas el dedo por una pantalla sin intención, estás entrenando tu mente a evitar el vacío. Cada vez que te refugias en contenido sin alma, estás enseñando a tu cerebro que el presente es aburrido, que estar contigo no basta, que el silencio es algo que hay que llenar, y así, poco a poco, se pierde la sintonía con lo esencial, no porque no lo tengas, sino porque ya no sabes cómo estar con ello. La neurociencia lo ha confirmado aun cuando no estás haciendo nada. Tu cerebro activa el modo por defecto, un estado interno donde emergen ideas nuevas, comprensiones profundas, memorias olvidadas que quieren sanar, pero si ese espacio se llena de ruido, de contenido vacío, de distracción automática, entonces
ese modo se apaga. Y con él, tu creatividad, tu intuición, tu capacidad de conocerte. La mente necesita silencio para ordenarse, pero no cualquier silencio. Silencio sin pantalla, sin tarea, sin obligación. Silencio sin consumo, porque solo ahí tu sistema nervioso puede reiniciarse. Solo ahí puedes sentirte otra vez completo, sin depender de lo externo. Ese tipo de calma no se compra, no se aprende, se recuerda. Y para recordarla, necesitas cerrar ventana 3 veces al día, 3 pausas reales, sin notificaciones, sin conversaciones, sin contenido. Solo tú, tu respiración, tu cuerpo, tu aquí y ahora. Porque a veces, para reconectar con tu mente, basta con dejar de alimentarla con lo que la desconecta a menos estímulo, más presencia. Y entonces, lentamente, vuelve el ritmo interno. Esa frecuencia de calma que no habías perdido, solo estaba cubierta por demasiado ruido. La ansiedad tiene un lenguaje sutil, no siempre se muestra como un ataque evidente. A veces se disfraza de planificación excesiva, de necesidad constante de entenderlo todo, de anticipación disfrazada de responsabilidad. Pero en el fondo, hay un miedo más profundo, el miedo a que la vida nos sorprenda con algo que no podamos manejar. Y así tratamos de pensar antes de sentir, de controlar antes de confiar, de resolver antes de vivir. Lo que hay detrás de esta urgencia de control no es organización, es herida, es una mente que aprendió que solo estando un paso por delante, se está a salvo. Una mente que cree que si se adelanta a todos los escenarios posibles, evitará el dolor. Pero el dolor no se evita desde la mente. El dolor se cruza, se siente, se atraviesa, con presencia, y no hay presencia donde hay miedo a soltar. Controlar no es lo mismo que cuidar. Lo primero nace del temor, lo segundo, de la conciencia. Y cuando intentas controlar todo lo que vives, las emociones, las reacciones, los pensamientos, los vínculos, acabas perdiendo la capacidad de simplemente observar lo que es, sin juicio, sin resistencia, sin necesidad de cambiarlo todo de inmediato. El bambú no crece más rápido si tiras de él. Puedes estar ahí, mirándolo cada día, exigiéndole resultados, comparándolo con otros, y aún así, su proceso no se acelera, porque el crecimiento real requiere espacio, requiere confianza silenciosa, requiere saber que no todo lo que se mueve dentro de ti necesita una respuesta inmediata. Y cuando tu mente empiece a acelerarse, cuando sientas que todo va demasiado deprisa por dentro, hazte una sola pregunta: ¿estoy proyectando o estoy presente? ¿Estoy viviendo lo que realmente está ocurriendo? ¿O estoy respondiendo a lo que temo que podría pasar? Esa simple pregunta puede devolverte al cuerpo, a la respiración, a la hora exacta en que estás viviendo. La filosofía oriental lo entiende con una sabiduría profunda. La paz no es ausencia de movimiento, es ausencia de resistencia. Puedes moverte, puedes decidir, puedes actuar, sin estar en lucha, sin estar empujando la vida todo el tiempo, porque la mente clara no necesita controlar, solo necesita ver con nitidez y confiar en que lo que no se puede resolver hoy no necesariamente necesita ser resuelto ahora. A veces basta con acompañarlo, como quien acompaña a un río que aún no sabe dónde va a desembocar. Tenía todo lo que alguna vez soñó. Un cargo importante, un sueldo alto, una agenda llena. Desde fuera, parecía una mujer resuelta, admirada, exitosa, pero por dentro. Vivía con el pecho apretado y la mente en constante batalla. Su ansiedad no descansaba ni de noche, ni los fines de semana le traían alivio. La sensación de estar haciendo mucho, pero no llegar a nada realmente importante, la desgastaba en silencio. Y lo más duro, había logrado todo, pero no se sentía en casa, dentro de sí misma. Cada mañana se despertaba con esa voz interna que le exigía más, aunque le decía que aún no era suficiente, que si paraba, todo se desmoronaría, que descansar era rendirse, que sentir era debilidad. Nadie a su alrededor lo notaba, pero ella lo sabía. Su mente no paraba en su cuerpo tampoco. Vivía en alerta constante, pero con una sonrisa bien ensayada. Era una mujer funcional, pero profundamente desconectada de su alma. No fue una crisis lo que la hizo despertar, fue
el cansancio acumulado, la certeza muda de que seguir así un año más sería traicionarse de forma irreversible. Entonces, no huyó. No renunció a todo de golpe, no cambió de país ni de profesión. Hizo algo mucho más sutil y mucho más valiente. Se eligió a sí misma. Durante 30 días, decidió simplificar su mente como quien limpia una casa para volver a habitarla. Escribía cada mañana, no para producir, sino para vaciarse. Practicaba el silencio, no como técnica espiritual, sino como acto de dignidad. Eliminó redes sociales. Dejó de responder mensajes que no nacían de la conexión. Volvió a escuchar su ritmo interno. Y lo más importante, dejó de exigirse respuestas inmediatas. Por fin, dejó de correr. No fue mágico. Guau, fue humano. Lloró más de una vez. Dudó de sí misma, Anse. Sintió sola. Pero algo en su mirada empezó a cambiar. Ya no buscaba dirección en los logros, sino en la calma. Ya no se movía por miedo, sino por intención. Descubrió que su ambición no había desaparecido, solo había dejado de estar contaminada. Ya no era una presión por alcanzar algo, sino una inspiración por ser fiel a lo que realmente importaba. Y así fue como lo que parecía una pausa terminó siendo un renacimiento. No cambió su mundo externo por completo, cambió la forma en que lo habitaba, y esa diferencia lo transformó todo. A veces no hace falta abandonar la vida que tienes, hace falta habitarla con una mente que ya no está en guerra contigo, porque cuando simplificas la mente, el alma encuentra espacio para volver a hablar, y cuando vuelves a escucharte, sabes exactamente por dónde empezar, sin miedo, sin prisa, sin máscara. Desintoxicar la mente no significa dejarla en blanco ni apagar todo pensamiento. Significa aprender a filtrar lo que ya no te pertenece, lo que llegó a ti como herencia, como hábito, como defensa, pero que ya no sostiene tu verdad. La mente no es tu enemiga, solo está desordenada, llena de voces que no son tuyas, de urgencias que no elegiste, de exigencias que nunca cuestionaste. Y mientras no ordenes ese espacio interior, cualquier intento de paz será temporal, será frágil, será prestado. Brian Tracy lo resume con claridad en la autodisciplina. Empieza por el autocontrol mental. Y no se trata de reprimir emociones ni de controlar todo lo que piensas. Se trata de elegir, de entrenar tu conciencia para que puedas discernir entre lo que te guía y lo que te arrastra, entre lo que te conecta y lo que solo repite un patrón de dolor. Porque el éxito, el verdadero éxito, no se construye desde el ruido, se construye desde la paz, desde una mente que ya no pelea consigo misma. El mayor obstáculo no es la falta de herramientas, es seguir alimentando los mismos pensamientos dominantes esperando un resultado diferente. Es querer claridad mientras se repite caos, es pedir paz mientras se sostiene lo que sabotea. Pero también, ahí mismo está la puerta, porque no necesitas cambiar toda tu vida de golpe. A veces, un solo gesto consciente interrumpe un patrón automático, y ese gesto, pequeño, silencioso, real, puede ser tu primer acto de libertad. Imagina un lago que quieres llenar de agua pura, limpia, serena, pero el canal por donde entra esa agua sigue contaminado, sigue trayendo residuos, impurezas, turbulencia. No basta con querer el lago limpio, hay que purificar la entrada. Tu mente es ese canal, tu mente es ese filtro por donde todo lo que vives toma forma, y hasta que no decidas hacerte responsable de lo que dejas entrar, nada realmente va a cambiar. Pero puedes empezar hoy, no con un esfuerzo enorme, no con promesas imposibles, solo con presencia, con una pausa, con una elección que interrumpa lo de siempre. Porque cada vez que eliges claridad sobre confusión, silencio sobre ruido, propósito sobre inercia, estás volviendo a ti. Y ahí, justo ahí, empieza la verdadera paz interior, no la que llega de fuera, sino la que tú recuerdas. Cuando por fin dejas espacio para escucharla,